Hola, buenos días. Bienvenidos. Esta es la primera videoconferencia de las tres que van a representar el módulo 2. La primera de ellas, la de hoy, es un vídeo de la formación de la personalidad. Lo que no nos dé tiempo hoy lo haremos en la siguiente, en la que vamos a hablar sobre la depresión infantil, y en la última de ellas sobre la formación analítica, el significado más profundo de la comprensión del TDAH y los trastornos disociales. En esta primera, ¿por qué la he hecho de la formación de la personalidad? Para poder comprender todas las patologías, tanto de los niños como después de los adultos, es necesario comprender esos procesos de formación. Para ello, vamos a dar unos trazos iniciales. El primero de ellos eran las tópicas freudianas, los conceptos de consciente, preconsciente e inconsciente. A continuación, el tema del yo, el ello y el superyo, que son las partes de la estructura psíquica. Hablaremos de los actos fallidos y explicaremos la función del aparato psíquico a través de los puntos de vista dinámico, económico y estructural. Siempre, como hizo Freud, atendiendo a una parte biológica y una parte psíquica posterior. La introducción fundamental de Freud no fue tanto que exista un modelo biológico debajo que dé sustrato, que ya había otros sobre todo biólogos, que estaban sobre la pista e hicieron modelos parciales, sino que fue el primero que explicó que la historia psicobiográfica en la que se fijó ordena, marca y privilegia todos los hitos que suceden para ir formando el carácter y la personalidad. Desde el punto de vista dinámico, económico y estructural. Ahí, se ha colgado por momentos. El punto de vista dinámico explica que la función psíquica debe ser estudiada desde el punto de vista del mismo que el sistema nervioso general, es decir, la irritabilidad. Existe un estímulo que viene desde fuera, desde el mundo exterior, que crea una tensión en el organismo y que esa tensión tiende a descargarse. Existen unas fuerzas inhibitorias que dificultan o impiden esa descarga. El estudio de psicoanálisis principal sería cuál es el origen y el efecto de esas fuerzas inhibitorias que hacen que todo se complique y se vaya forjando esa personalidad, de forma que todos nosotros respondemos a unos estímulos de fuera de una forma distinta en función de cómo percibimos ese medio y la impronta que nos hace en nuestros propios factores biológicos y nuestros propios impulsos. Por tanto, el psicoanálisis, desde este punto de vista dinámico, explica los fenómenos psíquicos como resultado de una acción recíproca y contraria de fuerzas. Es decir, existen fuerzas en sentido contrario y el resultado de ello es el fenómeno psíquico. Esto es desde un punto de vista dinámico porque explica, ¿no?, ese conflicto de fuerzas, pero también es un punto de vista genético porque estudia las fuerzas que lo componen, es decir, los trocitos, todas las partes que componen ese fenómeno psíquico que es más complejo. Los fenómenos, por lo tanto, existen unos fenómenos instintivos y también existen unos fenómenos no instintivos. Pero estos últimos, los fenómenos no instintivos, los efectos de los estímulos sobre las necesidades biológicas son los que los producen, es decir, bienes siempre producidos por la misma energía instintiva, es un producto posterior. Este mismo proceso, como somos todos médicos, yo creo que es más fácil de comprender desde el punto de vista que dijo Cannon sobre la homeostasis. Otros pensadores de otras materias distintas lo explicaron de forma diferente. Fechner habla de un principio de constancia, Barbara Lowe de un principio de nirvana, pero se refieren a lo mismo, a que aunque
esa irritabilidad, esa función psíquica que se estudia como base en el sistema nervioso general, tiende a la descarga, y el modelo sería un arco reflejo. Existe un estímulo y ese estímulo provoca una reacción, todas iguales, pero entre medias, si existe una fuerza diferente, es lo que va generando ese cambio. Pues lo cierto es que esa homeostasis que explicaba Cannon significa que los organismos tienden a mantener cierto nivel de excitación, y es algo constante, porque los estímulos constantemente tienden a producir cambios, a producir tensión, y no es algo estático, no es algo estancado, sino que es algo que constantemente el organismo estos estímulos por lograr un equilibrio, de forma que se está restableciendo de forma constante. Ese conservar el nivel de excitación es a lo que tienden en general los organismos. El control, por lo tanto, es decir, esas fuerzas inhibitorias entre el estímulo y la descarga, esas fuerzas que están entre medias, tienden a aplazar la gratificación, pero también a asegurarla. Si un niño tiene un instinto vamos a poner un fenómeno instintivo sencillo como el hambre, tiende a comer, pero si no lo regula, puede ser inapropiado y no conseguir esa descarga, no conseguir ese proceso de estar saciado y por lo tanto relajarse y dormirse de nuevo. Vamos a poner un bebé. Si al principio, como salimos de los mamíferos más indefensos y que necesitamos a nuestro medio las figuras principales que nos alimenten y nos protejan, ese bebé necesita a esa mamá de una forma constante. Inicialmente tiene una tensión interna, en este caso hemos puesto el ejemplo del hambre, y es un disconfort y es un sufrimiento el que le produce, y tiende a querer descargar esa tensión y lo consigue comiendo, se lo tienen que proporcionar del medio. Conforme va creciendo en edad y ya puede tener un poquito más de independencia, esas fuerzas entre medias le ayudarán a poder conseguir esa comida mejor. Por lo tanto, en lugar de agitarse y llorar cuando tiene 4 años, ese aparato psíquico suyo estará más maduro y podrá aguantar, aplazar la gratificación y hacer una serie de medidas encaminadas a asegurar esa gratificación a pesar de los obstáculos. Si todo va bien y esos procesos cada vez son más complejos, el niño además disfrutará de su propia capacidad de hacer frente a la espera y de lograr su gratificación posterior. Hemos hablado en cuanto a las tópicas freudianas también del consciente, preconsciente y el inconsciente. No es que la parte de la que tenemos conciencia sea absolutamente consciente y lo que no sabemos es el motor que nos mueve. Sería más sencillo, pero es un poco más complejo. Pero existen unas fuerzas de las cuales no somos conscientes siempre, que están ahí y si no tomamos conciencia de ellos no podemos entender las personalidades diferentes que tenemos cada uno. Los lapsus linguae, los actos fallidos, son errores, son actos sintomáticos y son un buen ejemplo de lo que hemos hablado antes de las fuerzas psíquicas que coexisten y luchan entre sí. Son un ejemplo de conflicto entre las tendencias a la descarga, que sería lo que emerge por salir, y las fuerzas contrarias que intentan aplacarlas o reprimirlas en algunos casos. Una tendencia rechazada, ya sea con la represión que acabo de mencionar o con el deseo de no expresarlo en un momento determinado, logra una expresión deformada en contra de la voluntad consciente. Esos son los lapsus linguae. Es decir, si vemos a alguien que nos cae mal y no queremos encontrarnos a esa persona, pero vamos a pasar cerca suyo, un acto fallido sería adiós. Sería, en lugar de decir hola, buenos días, etcétera, sería contestar algo
que tiene un sentido y que da expresión a ese afecto nuestro que no queremos sacar en esos momentos, pero que tiende a salir porque nos sale ese afecto en ese momento contrario a esa persona. En lugar de decirle hola o buenos días, tendemos a frenarlo, pero esa fuerza intensa pugna por salir. Un acto fallido sería decir adiós o hasta nunca, que es socialmente inapropiado, políticamente incorrecto, pero expresaría esas fuerzas contrarias. Uno, nos cae mal, y por otro, socialmente consideramos que es lo más apropiado y queremos evitar un conflicto. En esas ocasiones, cuando esas fuerzas son muy parecidas, es cuando aparecen esos lapsus lingüísticos. En las tópicas freudianas que expresé al principio, yo, ello y superyo, el ello se refiere a todos esos deseos e instintos que tenemos y que pugnan por salir. Antes he puesto el ejemplo de un instinto como puede ser el de la búsqueda de alimento, el del hambre. Todo eso estaría englobado en el ello. Después está la realidad externa, que es la que ofrece, estimula y nos provoca, tanto para buscarla como para vivirlo como una amenaza. Son estímulos muy variados. Freud explicó esa parte, como buen neurólogo que era, a través del proceso que he explicado antes de irritabilidad. Para explicar el modelo, habló como de un animal primitivo acuático con el ectodermo y con endodermo. La parte de fuera, que serían me proporcionan los estímulos, llegarían al animal, y esos estímulos serían percibidos por el animal y generarían una reacción, una respuesta. Poco a poco, si ese ser vivo se va complicando y se va desarrollando, daría lugar a lo que sería el mesodermo, que organizaría todos esos impulsos que vienen desde dentro para poder ser descargados, y también percibiría mejor esos estímulos de fuera y los seleccionaría y los ordenaría. De forma análoga, esa parte de fuera, de medio y de dentro sería esa parte superyo, el yo entre medias y el ello. Es decir, los impulsos que están desde dentro, existen unas necesidades biológicas nuestras que nos proporcionan un sustrato. Esos estímulos desde fuera nos entran, los percibimos por los sentidos, por la vista, por el oído, por el olfato, por el tacto. Los recibimos de una forma determinada en función de nuestras necesidades biológicas, mayores o menores en un momento determinado y según nuestra etapa evolutiva y nuestra edad. Eso marca cómo lo percibimos. Y una vez que marca cómo lo percibimos, tiende a esa descarga que hemos hablado. Cuando ese animal se va complejizando y termina desarrollando una serie de capacidades que logran ordenar ese medio, ese yo va creciendo y va ganando fuerza y va ganando peso. Lo hace a través de los estímulos, es decir, lo hace a través de los impulsos derivados de esa fuerza. ¿Por qué? Porque buscan el aplazar las descargas, pero busca asegurar las gratificaciones. En ese asegurar las gratificaciones va desarrollando una serie de capacidades para poder dominarlo y controlarlo y lograrlo mejor. Esas capacidades van orientadas a una mayor adaptación al medio. El percibir mejor los estímulos, seleccionarlos y ordenarlos corresponden a esas facultades mentales del juicio y la inteligencia, y así se va desarrollando. ¿Cuál es el punto de vista económico? Pues si las fuerzas de descarga que pugnan por salir y las fuerzas inhibitorias, que son las que hemos dicho que corresponden al yo y que van a inicialmente
a prorrogar esa gratificación, pero también asegurarla. Si son igual de fuertes, si ese conflicto no va hacia ninguno de los dos lados, se produce un gran consumo de energía. Ese gran consumo de energía, a pesar de que el individuo esté quieto, esté sin hacer nada, aparentemente en un estado neutral, sí que provoca un consumo muy grande de energía, y eso puede dar lugar a síntomas de fatiga y de cansancio. Ese punto de vista económico nos habla también de que la energía es desplazable. ¿Qué significa eso? Un ejemplo sería una persona que ahoga una irritación muy fuerte que tiene en un momento determinado, muy intensa. Es capaz de aguantarlo, por ejemplo, en el trabajo, pero posteriormente, con un estímulo aparentemente insignificante, puede ocurrir que tenga una reacción violenta. A nadie se nos escapa que ya funcionaba con una disposición especial a la descarga desde antes. Ha aguantado, pero ya pugna por salir ante cualquier circunstancia. Esa energía que ha sido capaz de frenar, pero está tendiente a salir, es la energía desplazable. Este es un concepto que explica muy bien tanto los motivos, digamos, de economía energética para que alguien se pueda poner en tratamiento, como también el hecho de que en muchas ocasiones se produzcan los síntomas de las neurosis en la pubertad o también en el climaterio. ¿Por qué? Porque una persona o un chico, vamos a poner un ejemplo concreto, que ha sido capaz de dominar una serie de impulsos suyos y hacerlos relativamente adaptativos, al aumentar, en este caso, por ejemplo, al tener una tormenta hormonal, le resulta mucho más difícil controlar esos impulsos para lograr unas gratificaciones adecuadas y esa síntomas. Desde ese punto de vista económico, si una persona gasta muchísima energía en intentar frenar unos impulsos porque los considere inapropiados o por cualquier causa, porque en su medio se le reprime mucho, si gasta la mayor parte de su energía en ello, tenemos una energía como todo finito, aunque no lo podamos medir, nada más que de forma indirecta a través de los síntomas. Si gastamos toda la energía en ello, el problema fundamental es que quedarán poca energía para poder cubrir otras funciones distintas. Si gastamos casi todo nuestro esfuerzo psíquico en frenar algo, nos quedarán pocos soldados para el resto de las batallas. Explicado el tema del inconsciente, el consciente y el preconsciente, pasamos al punto de vista económico, que es un buen punto de partida para entender ese conjunto de fuerzas que subyacen al aparato psíquico. Hablamos de la estructura. En el inconsciente actúan, por tanto, una serie de fuerzas que tienden a frenar esos impulsos de descarga. Es una especie de resistencia. Esa energía que queda sin poder salir para afuera es como una energía flotante que busca una descarga. Es el proceso, funciona en el proceso primario. ¿Qué significa eso? Que simplemente es unos deseos motivados por unos instintos que buscan de forma constante conseguir en la realidad una gratificación. Está ajeno al tiempo y a la realidad. Esa parte que permanece en el inconsciente, tapada, que no nos enteramos, pero que sí funciona en nosotros y nos motiva para unas cosas, para otras, y nos influye para incluso entender parte de la realidad, tiene las propiedades, como hemos explicado, del desplazamiento y también de la condensación. Es capaz de juntar varios elementos para lograr una descarga si es una forma más fácil de hacerlo. Conforme evolucionamos y vamos creciendo desde que somos bebés y nos vamos haciendo adultos, esa parte más consciente que va teniendo contacto con la realidad y se va desarrollando
para contener algunos impulsos y lograr unas gratificaciones moderadas después, conservando a las personas que nos cuidan alrededor, se va haciendo cada vez más organizado. Esa será la parte de nuestra psique que funciona con un proceso secundario, es decir, que ya podemos racionalizar, que podemos entender, comprender, podemos hacer más complejo y podemos recordar. La parte preconsciente, que está entre medias, es aquella que inicialmente no tenemos constancia de ello, que es inconsciente, pero que con atención o bien mediante interpretaciones, si estamos en análisis, podemos hacer consciente lo inconsciente, podemos acabar verbalizándolo, podemos subirlo desde las profundidades para poder entenderlo y poder manejarlo. El yo, como hemos dicho, tiene una serie de funciones de percepción de los estímulos y de organización, tanto de los estímulos interiores, que algunos de ellos terminamos haciendo conscientes si tenemos un deseo concreto, antes he puesto el ejemplo del hambre, o un deseo sexual, lo podemos hacer consciente, y el yo también tendrá que mediar entre esa realidad externa y nuestras cargas instintivas y nuestros deseos. La consciencia, en ese ejemplo que puso Freud inicial de un animal acuático que se va diferenciando poco a poco, que es la primera explicación para decir cómo formamos nuestra personalidad más compleja, ese animal inicial que hemos hablado de ectodermo y de endodermo, que poco a poco va creando una capa intermedia más compleja, el mesodermo, para poder tener esa ingestión, ese procesamiento interno y esa eliminación hacia afuera, que sería la reacción que hacemos, habla de que esa percepción desde fuera cada vez se hace de forma más compleja, y es ahí donde la psique intervendrá. La conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia viene cuando se sistematiza, cuando se hace más complejo, como empezamos a decir ahora, hablando de ese mesodermo, de ese yo, de ese aparato psíquico que se va creando para ligar nuestros impulsos internos con esa realidad externa. El preconsciente, que hemos dicho antes que se puede hacer consciente mediante tanto interpretaciones como la atención individualizada, son huellas mnémicas. Las huellas mnémicas son recuerdos de las percepciones, es decir, percibimos los estímulos tanto de fuera como de dentro y eso deja una huella, deja un recuerdo. Esas huellas mnémicas, esos recuerdos, son las que están en el preconsciente y podemos elevar y hacerlas consciente. Esas partes que hacemos conscientes son los ingredientes de esa conciencia que poco a poco se va logrando gracias a esa sistematización. La parte de la conciencia, la parte que podemos manejar en todo momento, hay una parte, es decir, tanto el ello, que son los impulsos, como el yo, que está entre medias, como esa realidad externa, tiene una parte que sabemos y conocemos y otra que está por debajo y que no accedemos a ella. La conocemos a través de los sueños que nos permitimos recordar al día siguiente, aunque sean escasos momentos, a través de los síntomas, que son las salidas deformadas de ese material inconsciente, y a través de los actos fallidos que hemos mencionado antes. La mejor parte, la parte mejor conocida, de hecho, de la parte consciente, es la reprimida, es decir, ha emergido a la realidad, la conocemos y después vuelve a sumergirla cuando nos crea un conflicto. Esto lo vemos en los niños según las edades, que se pueden permitir, pues un niño pequeño ver a su mamá guapísima y querer casarse con ella, y a partir de una determinada edad eso se sumerge y ya no se recuerda. En la edad adulta, en la mayor parte de las ocasiones, si esas funciones de represión han funcionado. Esa parte que es consciente y luego se reprime es un buen ejemplo de saber que no es
todo tan sencillo de que los impulsos están ahí debajo en el sótano sin ser conocidos, nuestro yo con la inteligencia es el que ve las cosas. No, es un poco más complejo que esa parte. El yo, que está entre medias entre la realidad y los impulsos, que es el que hemos dicho que ayuda a conseguir esas gratificaciones, en muchas partes esperando y teniendo esa capacidad de contención que va generando, gracias precisamente a esa frustración, las capacidades de análisis, las capacidades del juicio y las capacidades de inteligencia. Todos ellos, por lo tanto, incluido el juicio, proceden de esa fuerza instintiva. Es un producto secundario de la frustración, de la espera, que va creando esas capacidades. Para no meterme en la videoconferencia de módulo 12 que hablo de la depresión infantil. Del yo, de esa parte intermedia que nos ayuda a adaptarnos mejor al medio y a conseguir parcialmente un nivel de satisfacciones, de gratificaciones suficientes para mantenernos, va también percibiendo esa realidad y va creando los primeros objetos internos, que son las figuras, primero materna y después paterna en las cabezas de los niños, en nuestras cabezas cuando somos pequeños. Esas figuras internas son las que después, en ausencia del padre o de la madre, le servirán al niño para mantenerse tranquilo, para adelantar el patrón de qué le gustará a mamá o a papá, de qué considerarán que es bueno o malo, y ya se relacionará por dentro con esas figuras si han sido introyectadas de una forma adecuada. ¿Con qué estará contenta mamá? Qué considerará bueno o malo, y en función de ello sonreirá y estará orgullosa o no, va creando en el niño unas normas rudimentarias, un ideal yoico, algo que mamá espera de él y que él por tanto tiende a cumplir. Para lograr que mamá esté contenta y esté orgullosa de su actitud. Ese ideal yoico es el precursor de lo que luego será el superyo, que es una estructura creada como un representante de la parte externa, de las normas. Las normas sociales que a todos nos influyen en los niños vienen a través, sobre todo, de sus padres, de las figuras importantes, de la figura paterna, de la figura materna, quien haga esas funciones, que en ocasiones la figura materna pueden ser una abuela y una madre, o dos tías. Puede complejizarse, pero siempre existe una figura materna que es la inicial y después otra que poco a poco cobrará más importancia como figura paterna, la haga quien la haga después. Esas figuras son las que crean esas normas rudimentarias en el interior y se logran gracias a que se logra primero relacionar fuera y después crea una imagen dentro en su interior, en su psique, y se relaciona con ellas. Ese ideal yo que es lo que posteriormente será ya como tal una superestructura, un superyo. Ese superyo será una parte externa del yo. El yo, como hemos dicho, tiene una parte inconsciente que no conocemos, una parte consciente, que es la mayoría en este caso, y después una parte que se relaciona más con el exterior, que son esas normas introyectadas y siempre modificadas desde dentro, a partir de esas capacidades que ya ha logrado ese mecanismo intermedio. Esas primeras relaciones objetales con el padre y la madre, las familias serán fundamentales para entender su mundo y para ir teniendo esas normas internas con las cuales moverse posteriormente. Va variando a través de las fases, como explicaremos el próximo día, hablando de las depresiones infantiles. ¿Por qué? Porque todos estos conceptos que he explicado han sido
han sido logrados, esa parte que ya puede tener, puede ser un compendio, a través de forma inductiva. Entonces, a través de la experiencia han sido sacados una serie de principios básicos que han conformado lo que ahora es la teoría. Se puede explicar desde fuera, se puede entender mejor y puede explicar después la formación de todo el aparato psíquico. Pero ese aparato psíquico de los impulsos que hemos dicho instintivos que salen para lograr esas gratificaciones de fuera, se despiertan poco a poco. Vamos pasando a través de etapas conforme vamos creciendo. Esas etapas iniciales, cuando el bebé acaba de nacer y todavía no tiene una serie de desarrollo motor, desarrollo sensorial que se va haciendo poco a poco, la parte psíquica va después, va en segundo plano. Primero es la parte biológica y a continuación viene, gracias a que proporciona ese sustrato, viene esa parte psíquica para entender el medio y para lograr ciertas satisfacciones. Conforme vamos subiendo en las etapas, hay ciertos objetivos que se tienen que lograr en cada etapa. Y siempre existen en cada etapa ciertos elementos que no han podido ser captados del todo. Esos elementos que no han sido captados del todo funcionan en ese niño con una especial vulnerabilidad para la siguiente etapa. Y al final, en la adolescencia, como esa última de las etapas fundamentales en la formación del niño hasta la edad adulta, es una etapa, una crisis en sí misma, porque existen mucho más estímulos, como hemos adelantado antes, y es una etapa en la que las neurosis del carácter, etcétera, son frecuentes, pero también es una oportunidad en sí misma porque puede no solamente llevar a la consecución de unos hitos especiales en la adolescencia, sino que también se pueden resolver todos los ladrillos que no hayan sido introducidos en las etapas anteriores. Es posible en esa última etapa retener los ingredientes que no han sido puestos en etapas anteriores desde que éramos pequeños. Entonces, conforme ese niño va creciendo, su aparato sensorial y su sistema nervioso va mejorando y desarrollándose, es capaz de lograr ciertas cosas. Ese aparato psíquico que va detrás y le permite esa parte suya biológica ya salir al mundo, logrará ciertas aptitudes y ciertos logros psíquicos que le permitirán relacionarse mejor con el mundo si todo ha ido bien. Los procesos que antes hemos empezado a hablar sobre ese animal simple, ¿no?, como modelo teórico de ingestión, digestión y eliminación, conforme el niño crece, se van complejizando para lograr ciertas cosas. En esa ingestión a nivel psíquico, por ejemplo, a través de los estímulos que tiene olfativos, del tacto, del arrullo, auditivos, poquito a poquito van logrando en el niño saber que existen unos estímulos fuera, que algunos están relacionados entre sí y que algunos de ellos, relacionados entre sí, consiguen una descarga pulsional, una gratificación fuera y una disminución de la tensión que le lleva al sueño. Cuando termina asociando una imagen, un olor, una voz, va creando esos objetos. El objeto materno inicial que le da de comer y le calma, termina conformando ese objeto fuera. Al principio, en el primer año, es cuando tiene que diferenciar al final de ese estado evolutivo lo que es él mismo de lo que son los objetos externos, como puede ser su madre u otras figuras que están por ahí. Al final del segundo año, por hacer una pequeña síntesis de lo que explicaré en la siguiente videoconferencia, ya tendrá que haberse separado completamente de su madre, logrando ser un ente independiente si todo ha ido bien. Eso le permitirá, al igual que físicamente al año el niño debe comenzar a caminar, y eso le permite una autonomía física, pues la independencia materna que va después, que va en diferido, le permitirá también una autonomía psíquica y el estar también más tranquilo si se puede quedar a ratos solo. Inicialmente con catexias débiles, con la imaginación, con los recuerdos, pero posteriormente
también adelantando qué es lo que diría ese objeto y relacionándose con él por dentro. Conforme ese aparato psíquico va pasando por etapas y va logrando hitos, existirán una serie de organizaciones mentales que explicaremos después en la tercera videoconferencia, y esas organizaciones serán los tipos determinados de personalidad con la que cuenten las personas. Hay un tipo finito de tipos de personalidad, y esas personalidades, esas organizaciones o estructuras de personalidad son las que conferirán unas distinciones cualitativas a la hora de actuar, en función de cómo hayan sido esos procesos, esas etapas intermedias que hemos dicho, desde el principio, desde las etapas orales hasta el fin de la adolescencia y de la pubertad. Esas organizaciones psíquicas, que son progresivas, pueden estar más estructuradas y mejor adaptadas a la realidad, o menos estructuradas, y los llamamos organizaciones. Cuando esa estructuración es firme pero no está tan centrada en la realidad, será una estructura sólida pero más frágil. Y hay una serie de estructuras, la neurótica, la límite, la psicótica. Esas son las principales, pero ahí Lacan aumentó a 2 organizaciones más, gracias a los cuales podemos entender todos los tipos de personalidad humana. Tanto en la parte, igual que existe la fisiología y la patología, es decir, el funcionamiento normalizado, y también una problemática añadida, que si no sabemos la fisiología difícilmente podemos entender bien la patología, es bueno aprender esas organizaciones y esas estructuras para poder entender después los síntomas que suceden y si es algo grave o no es grave. El tema que se da en la teoría sobre las crisis normativas y no normativas vienen orientados por este punto, que es lo esperable o lo razonable o lo que exista razonablemente por las dificultades en cada etapa, corresponderá a si se están pasando adecuadamente estas etapas o no, o ya existen unos problemas y unos síntomas que es necesario intervenir. En este caso serían las organizaciones límites, tendrían a ser las antiguas neurosis del carácter, y ahí ya sí que es necesario intervenir, porque ese aparato psíquico está perdiendo el control y no es posible organizar ni los impulsos de dentro ni conseguirlos fuera, y se gestionan de una forma inadecuada la agresividad y otros parámetros distintos. ¿Qué es lo normal y qué no? Lo veremos en la siguiente videoconferencia. Muchas gracias por estar ahí y espero que no haya sido un rollo, espero que haya sido interesante. Un saludo.